Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor, contento de estar nuevamente con ustedes en este día de estudio bíblico. Eh, ha sido un día especial, un tiempo especial. Hoy llegamos a iniciar una serie de estudios bíblicos que están basados en Isaías 9:6, que nos muestran algunos nombres del Señor Jesucristo, de este Hijo prometido, del Mesías. Así que les invito cariñosamente para ser parte de lo que va a ser este estudio bíblico y podamos disfrutar de la enseñanza de la palabra del Señor. Les invito a orar. Padre poderoso, gracias por su amor, por su bendición. Gracias porque podemos recordar el nacimiento de su Hijo Jesús como el evento más magnífico, admirable, divino, de misericordia, de amor de parte suya hacia nuestras vidas. Permítanos disfrutarlo plenamente y al recordar este nacimiento podamos recordar también su amor por nosotros, porque Cristo vino al mundo para salvar lo que se había perdido y a nosotros, Señor, nos ha escogido para ser parte de esa salvación. Rogamos su beneficio, su ayuda en Cristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, ¿qué es la Navidad? Es la pregunta inicial. Bajo esta pregunta vamos a desarrollar este estudio bíblico durante los jueves siguientes, durante el mes de diciembre, que nos permitirán también responder esta pregunta. Aunque ya sabemos la respuesta, cada uno de ustedes seguro ha respondido esta pregunta en más de alguna ocasión. El domingo anterior en la predicación algo mencionábamos y también deducíamos la enseñanza que hemos recibido en el tiempo y de cómo cada vez le hemos ido dando el sentido que se merece este recordatorio del nacimiento de Jesucristo. La otra pregunta era ¿qué y cómo se celebra? Para también crear ese debate en nuestra mente, en nuestro corazón, de cómo celebramos esta fecha. Cada vez vemos al mundo, al planeta, menos familiarizado con el mensaje real de la Navidad, su significado y el propósito de celebrarla. Si usted le pregunta a cualquiera qué celebra en Navidad, vamos a escuchar distintas afirmaciones, desde que se celebra el nacimiento de Jesús, pero también le asocian otras cosas. Le asocian otras cosas. Ha ocupado un lugar muy importante la entrega de regalos, el famoso amigo invisible, o una mesa abundante y también la presencia de un abuelito vestido de rojo y con una gran barba blanca, que en muchas ocasiones hasta nosotros los mismos cristianos nos hemos encargado de también incorporarlo a la tradición particular de las iglesias. ¿Producto de qué? De nuestra idiosincrasia. Ya de toda la gente, todo el mundo lo celebra o reconoce estas cosas. Nosotros lo vamos incorporando y olvidamos también el propósito real de la Navidad, que es el nacimiento del Hijo de Dios para beneficio, para salvación del hombre perdido, de los cuales nosotros hemos sido los primeros. Así que tenemos que también considerar qué es esta Navidad y qué y cómo se celebra. ¿Qué se celebra? ¿Cómo se celebra? Es también algo trascendente en la vida del creyente. La Navidad nos recuerda el nacimiento más importante para la humanidad. Jesús, el Hijo de Dios Todopoderoso, ha descendido a la tierra para cumplir con el plan de redención ordenado por nuestro Padre Celestial. Gálatas 4:4 lo confirma así. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Jesús vino a este mundo en el tiempo indicado, a cumplir un propósito específico. Por tal motivo debemos conocer a aquel que celebramos en esta fecha. ¿Conoce a Jesús? Si le conoce, ¿cómo reconoce su nacimiento? ¿Cómo celebra esta fecha de Navidad? Sabemos y entendemos que no es la fecha exacta del nacimiento de Jesús, dado que por las características que se dan en Israel en este tiempo no es tiempo de salir a pastorear las ovejas, ¿cierto? Fuera al campo, a la montaña, campo abierto. Pero sí, Jesús nació. Y eso lo dicen los historiadores al datar la fecha o la línea de tiempo en antes de Cristo y después de Cristo. Es algo que habitualmente reconocemos o recordamos. Pero también estos eventos maravillosos que la Biblia ha preservado a través de la historia, porque no han podido descartar o negar el nacimiento de Jesús. De hecho, por eso está ahí. Como decía, Jesús vino a este mundo en el tiempo indicado, a cumplir un propósito específico. Y eso nos recuerda la Navidad, que Jesús, el Hijo de Dios, parte de la Trinidad,
santa, todopoderosa, descendió de los cielos y nació como un ser humano de una madre escogida también por Dios para que se cumpliese la escritura que él mismo había dado. Qué maravilloso es ver que todo concuerda, calza plenamente a exactitud, porque es el plan de Dios para el ser humano. Buscaremos conocer al Señor Jesús usando el relato del profeta Isaías. El pasaje de Isaías 9, 1 al 7 nos presenta un retrato formidable a través de los nombres de Cristo. Hacia allá vamos a apuntar. Nombres que aparecen aquí. Ya no vamos a hablar a lo mejor de Mesías, de Salvador, de Emanuel, que también son otros nombres que se le dan a Jesús, sino de cómo se caracteriza a Jesucristo en Isaías 9:6 en forma particular. Esta descripción se hizo varios siglos antes de su nacimiento. Tal descripción le da un valor especial al texto porque las profecías cumplidas siempre refuerzan nuestra fe. Debe ser así, ser reforzados en la palabra de Dios o en el cumplimiento de la palabra de Dios. Vamos a leer Isaías 9 del 1 al 7. Dice así: aunque no será esta oscuridad tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, y después cuando agravaron por la vía de la mar, de esa parte del Jordán, en Galilea de las gentes. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aumentando la gente, no aumentaste la alegría. Alegraránse delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su exactor, como en el día de Madián. Porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestidura en sangre, mas esto será para quema y pavoro del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarase su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El relato anterior al versículo 6, en forma particular, nos muestra y nos da a conocer algo maravilloso, una promesa de que del sufrimiento iba a venir la luz. Y esta luz espiritual que iba a dar libertad espiritual. No lo comprendieron así, ¿cierto?, los hombres. Este texto nos lleva a reconocer a nuestro Señor Jesucristo a través de los nombres que se le dan. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son 5 los nombres que se le dan a Jesús. Admirable, repito, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y a pesar de esta diversidad, nos sorprende que el profeta utiliza el singular, llamarase su nombre, y no el plural, sus nombres. Y esto también tiene una explicación. ¿El por qué? Los atributos que definen el nombre de Cristo forman un todo inseparable e interdependiente, como los eslabones de una cadena. Cada uno tiene su forma, su por qué, pero juntos son un todo. No podemos coger aisladamente uno de ellos y rechazar los demás. No podemos tomar aisladamente un eslabón y rechazar los demás eslabones. Todos aportan para formar esta cadena. En otras palabras, no podemos hacer un Jesús a la carta, Jesús a la medida, de acuerdo a lo que nosotros queremos. Jesús vino a ser lo que es, el Hijo de Dios, y a entregar salvación conforme a lo que Él tenía planeado junto a la Trinidad. Ahora, nosotros, ¿por qué decimos que el hombre trata de hacerse un Jesús a la carta, a su medida? Porque quiere mantener costumbres pecaminosas, porque no quiere hacer la voluntad de Dios en forma plena, sino que se desvía cada vez que puede. Recordemos, sí, que para los hebreos el nombre tenía mucho significado porque revelaba alguna faceta especial del carácter de la persona. En el caso de Jacob, que fue reconocido como el usurpador, y salió tomado del calcañar, del tobillo de Esaú. Y así otros nombres. A Abraham, Dios le cambió el nombre para que fuera padre de multitudes. Tenía una trascendencia. Mateo era conocido como Leví. Entonces también un acercamiento.
Pablo era Saulo y fue cambiado a Pablo. Eh, Esto para mostrar algo en la vida de la persona. En el caso de Cristo, eh, usó varios nombres o se le da este nombre porque revelan alguna faceta especial de su carácter. Por ello, con Cristo hemos de aplicar el principio de todo o nada, ¿ah? Todos conjuntos, y eso no podemos rechazar el resto. O si recibimos uno, recibimos todo. Si no recibimos uno, no recibimos nada. Si recibimos a Jesús como Salvador, recibimos todo lo que rodea a ese proceso, que es su voluntad, someternos a ella, obedecerle y obviamente disfrutar de su bendición, de su ayuda, que está también asociado a ello. No podemos solamente recibir bendición y no disciplina. Ya tenemos que recibir todo. Esta fue la razón última de la venida de Cristo al mundo y esta es la esencia de la Navidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. La venida de Jesús era para que glorifiquemos al Padre, para que le alabemos y para que aquí en la tierra exista paz, porque si recibimos a Cristo, seremos semejantes a Él y podremos tener la paz que Él nos da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Es una realidad frecuente y triste que muchas personas abren la ventana solo a medias. Para ellos Jesús fue admirable o un sabio consejero maestro, pero no dejan que entre toda la luz de la identidad de Cristo. La rechazan y se quedan en la oscuridad de este mundo, viviendo sin la plenitud del que afirmó ser la luz del mundo. Como decíamos, muchos abren una parte nomás y quizás miran o reciben a este Jesús bueno, bondadoso, pero no a aquel que disciplina, a aquel que corrige. ¿Por qué no nos gusta ser corregidos? Un niño nos es nacido, nos dice Isaías 9. Un niño, Lucas 2:11 lo confirma, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Está la profecía y está el cumplimiento de ella. Este niño nació y tenía un propósito especial. Dice un Salvador que es Cristo el Señor. Nació este niño y este niño era el Salvador, el Hijo de Dios. Pero también nos dice que un hijo nos es dado. Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Manuel. Nació como hombre que también estaba anunciado. Hijo nos es dado. Pero aquí hay algo que resalta la deidad de Cristo. El principado sobre su hombro. Mateo 28:18. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La autoridad de Jesús, del Mesías, en el cielo y en la tierra, todo poder. ¿Por qué? Porque fue puesto sobre sus hombros este principado, este reino, y Él lo lleva, y por eso tiene todo poder sobre Él. Iniciamos que su nombre es admirable. Ya hemos visto que un niño nació, que el hijo fue dado, que se cumplió, ¿cierto?, la profecía, que el principado está sobre su hombro, y empezamos con estas características, estos nombres dados al carácter de Jesús. Admirable, admirable. Aunque en Jueces 13:18 aparece este versículo, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es oculto? Cuando el ángel de Jehová se presenta ante Manoa, el padre de Samson, para avisarle, para darle a conocer que iba a nacer de su simiente un libertador para el pueblo de Israel, y que tenían que cumplir ciertas características con él, un cuidado especial, Manoa le pregunta el nombre al ángel. Pero el ángel le responde con esto, mi nombre es oculto, no te lo develaré, no te lo daré a conocer. Eh, ¿Y por qué por qué pusimos este texto aquí? Porque nos muestra también que en realidad ponerle un nombre a Jesús, si bien es cierto, es Jesús, Cristo, eh, es como a lo mejor encerrarlo en todo lo que es. Por eso Isaías escribe estos nombres, estas características de Jesús. Porque quizás en su mente, cuando el Espíritu Santo le dictaba, le enseñaba la escritura y le inspiraba para escribir las palabras, eh, en estas características pudo plasmar la imagen del Todopoderoso, del Hijo de Dios.
no encontró palabras para ponerle un nombre en particular, sino que da a conocer las características, el entorno, lo que envuelve la esencia de Cristo. ¿Por qué? Vamos a ver algunas características de este admirable. Admirable fue su vida. Hechos 10:38, Pedro escribe, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de poder, de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Un pasaje en realidad maravilloso. Muchas veces lo he leído, pero hoy llega más profundamente a mi corazón. Este Jesús fue ungido por Dios de Espíritu Santo y de potencia. Era el Hijo de Dios, era Dios mismo, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Él puede hacer eso. Jesús lo puede hacer porque es más poderoso que Satanás, porque Dios era con él, porque Él es Dios. Jesús vivió constantemente para hacer el bien. Ayudó a los necesitados, consoló a los afligidos, sanó a los enfermos, se entregó sin reservas a los demás. Su compasión y empatía no conocían límites y se preocupó del resto, aún en el momento de su crucifixión. Admirable o maravilloso, que es la otra traducción de admirable, fue su carácter. Juan 11:33-36 nos dice, Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Dícenle, Señor, ven y ve. Y lloró Jesús. Dijéronle entonces los judíos, mirad cómo le amaba. La muerte de Lázaro. Jesús llega donde vivía Lázaro, a Betania, y llega ahí a la familia que eran sus amigos, y la verdad que muestra aquí un carácter humilde, su capacidad de amar, se puso en el lugar del otro y lloró con ellos. Pero también tenemos Juan 19:4 que nos habla de Pilato. Entonces Pilato salió otra vez fuera y díjoles, he aquí, os le traigo fuera para que entendáis que ningún crimen hay en él. En el juicio del Señor Jesucristo, Pilato no encontraba falta. Era digno, era irreprensible. Él es Jesús. Su bondad, su capacidad para amar, su sensibilidad, su humildad, su dominio propio, su mansedumbre adornaron en todo momento su vida. Admirable fue su carácter. Pero también admirables fueron sus enseñanzas. Marcos 1:22 dice que y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Jesús, al ser comparado por sus discípulos, por quienes le seguían en la forma de enseñar, dicen que no enseñaba como los que acostumbraban a enseñar en el templo, los escribas, sino que enseñaba con una autoridad, con poder. Eran sus palabras dadas. Su carácter fue admirable, su enseñanza fue admirable, porque enseñaba de manera distinta al resto. Jesús fue admirable no solo por su biografía, su carácter o sus enseñanzas, sino también por hechos singulares que escapan a la mera explicación natural y nos muestran de forma clara su deidad, su naturaleza divina y perfecta. ¡Qué maravilloso! Aquí vemos cómo resalta la esencia de Jesús en esta característica admirable, maravilloso, que se puede resaltar de manera plena, incalculable. ¿Ah? De repente hasta cuestan tener palabras para describir esta característica del Señor Jesucristo, lo maravilloso que fue. Muestra también, como decía, su deidad, esta naturaleza divina y perfecta, en cómo se desarrolló, cómo se desenvolvió delante de los hombres, que nadie pudo criticar. Cuando Pilato pedía cuentas en el juicio, nadie pudo levantar su mano contra él, sino que tuvieron que levantar falsos testimonios y buscar la crucifixión. Tenemos un niño que ha nacido, que hijo fue dado. Este regalo de Dios, el nacimiento de Cristo. ¿Cuánto le amamos? ¿Resaltamos a Jesús en Navidad? ¿Resaltamos esta característica admirable
En su persona nació el Hijo de Dios para nuestra salvación. Alabémosle, glorifiquémosle por su gran amor, por su gran sencillez, por su humildad, por darnos la oportunidad de acceder al regalo de la salvación con su venida a la tierra. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y sigamos disfrutando de esta fecha tan maravillosa, dándole gloria a Dios con nuestra boca, pero también con nuestra vida, nuestro corazón. Seamos fieles. Oramos. Padre bondadoso, gracias por su palabra, porque nos permite, Señor, disfrutar de ella. Edifíquenos conforme a su voluntad. Permítanos resaltar esto maravilloso de Cristo, su amor, su bondad, su misericordia tan abundante que nos ha permitido acceder a este regalo de la vida eterna. Sea usted ayudándonos y guiándonos cada día conforme al plan que ha trazado para nuestras vidas. Permítanos ser fieles y también reconocer en este nacimiento, en esta Navidad, que hemos recibido el regalo más grande que podríamos llegar a tener, que es la salvación en Cristo, su Hijo, que descendió de los cielos para nacer como un hombre y mostrarnos también su poder. Rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga cada día y les conforte.